Buenos días, José, Joao, Sami a los años y Daniel también a los años. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Y todo bien, bro. Ya, ya, Listo. por lo menos me contestan dos si quieren. Y Sami no me contesta, a los años. Estoy bien, profe, estoy bien. No le digo cómo está, sino a los años digo, sí, ya llegué a decir, yo ya estoy aquí, presente, ausente. Bien, bien. Esa es vida, por eso me da gusto dar clases a mí. Bueno, vamos a reiniciar clases, a continuar clases, mejor dicho, ¿no? Vamos a ver siguiendo el capítulo, ya vamos a ver lo que son las propiedades de los sedimentos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, estoy grabando, ¿no? Darse cuenta de que nosotros hemos visto ya, en este caso, digamos, el origen mismo ya de los sedimentos, ¿no es cierto? Cómo se originan los sedimentos, existen de diferentes maneras, ¿no es cierto? Se originan los sedimentos y también hemos calculado, hemos estimado la cantidad de sedimentos probables que pueden llegar, en este caso, a los cauces naturales. Y eso nos preocupa a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros diseñamos obras hidráulicas para aprovechamiento de recursos hídricos o proteger, en este caso, el agua, diseñamos obras hidráulicas. Consecuentemente, necesitamos saber exactamente lo que son los sedimentos. Pero para nosotros poder manejar, en este caso, este tema de los sedimentos, debemos conocer primeramente sus propiedades, ¿sí? O sea, si no conocemos las propiedades, no podemos manejarlos. Entonces, vamos a aprender en estos temas, en ese tema, digamos que en esta clase, vamos a ver lo que son las propiedades de los sedimentos. ¿Ya? De los contenidos tenemos lo que es, en este caso, la forma de las partículas de sedimento. La forma es un parámetro, en este caso, una propiedad muy fundamental de los sedimentos. ¿Sí? Es muy diferente el comportamiento de un sedimento de carácter redondeado, carácter irregular, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver exactamente que la forma de sedimentos es tridimensional, vamos a ver, ¿no es cierto? Tiene tres dimensiones, vamos a ver. Y también vamos a ver en este caso lo que son los diámetros de los materiales, en este caso de los sedimentos, los tipos de sedimentos, en este caso lo que son cohesivos y no cohesivos, y cómo se obtienen sus valores para materiales cohesivos y no cohesivos. Para qué tipo de materiales se obtienen los diámetros y los otros, cómo se obtienen los diámetros, en este caso son diámetros de cribado o diámetros de sedimentación, ¿sí? Otro tema que vamos a ver acá es el P específico de las partículas del sedimento, ¿sí? Es un parámetro fundamental este, ¿por qué? Porque específicamente esto depende de qué, depende de la temperatura del agua. Cuando se el P específico, igual a la densidad, ¿no es cierto? Y también a la viscosidad cinemática. Entonces, son parámetros que dependen de que eso está en función de la temperatura, ¿sí? Y aquí también vamos a ver que vamos a ver el tipo de sistemas de unidades que trabajamos, porque conocemos generalmente dos tipos de sistemas, son el sistema internacional y el sistema técnico de medidas. Entonces, hay ciertos temas que se trabajan con el sistema técnico de medidas y otros temas, en cambio, con el sistema internacional. Específicamente, la primera parte, lo que es relacionada a la velocidad terminal uniforme de las partículas, también, o también es denominada velocidad de caída de las partículas, trabajamos específicamente más con el sistema técnico, ¿sí? Con el sistema técnico. Entonces, esto hay que quedar bien claro, hay que saber con qué tipo de sistema estamos trabajando y vamos a ver también la diferencia, por ejemplo, cuánto sería el P específico en unidades cuando trabajamos con el sistema internacional y cuánto es del P específico en unidades cuando trabajamos con el sistema técnico, ¿sí? Todo eso vamos a ver dentro de este capítulo, que es muy importante. Bueno, también vamos a aquí, todo lo que voy explicando acá, ¿no es cierto? Estamos, en este caso, pues estoy preparando exámenes complexivos porque esta materia, los que se gradúan y toman la opción de graduarse con exámenes complexivos, pues una de las materias que están contempladas para graduarse es exactamente hidráulica aplicada, ¿sí? Entonces, yo estoy dando también la materia de exámenes complexivos y estoy ya preparando justamente. Tengo ya alrededor de unos 20 reactivos, pues, sobre los cuales voy a trabajar. Pero los reactivos están trabajados en función de todo lo que es la materia, lo que es en este caso hidráulica aplicada, ¿cierto? Bien, entonces, pues por eso sí es importante que ustedes asistan a clase y escuchen, no solamente, o sea, no pueden solamente leer lo que está en las diapositivas, sino también escuchar, porque
exactamente la forma de tomar el examen complexivo implica la resolución al problema que se plantea, la forma como va explicando en este caso el docente, y eso está bien escrito, debe estar escrito también en su hoja cuando están sus exámenes complexivos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que yo no puedo poner acá toda la materia, ¿no es cierto? Y tengo que explicar, entonces para eso estamos acá en clases. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, como primer punto, vamos a ver, en este caso, vamos a ver lo que son las propiedades del sedimento en un cauce. O sea, aquí ya vamos a hablar prácticamente de lo que son en los cauces, ¿no? Los sedimentos. Cuando ya en este caso de todo lo que es la cuenca, ¿no es cierto? Ya llegan los sedimentos, llegaron por diferentes formas, en este caso aplicando el CES que dijimos ayer y en la anterior clase, y qué cantidad de sedimentos es. Entonces, lo que nos interesa es cuando nosotros ya vamos a construir una obra hidráulica, por ejemplo, aquí queremos construir una boca toma, queremos construir una presa, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber qué cantidad de sedimentos tengo aquí, ¿para qué? Para hacer el mantenimiento, en este caso, de las obras hidráulicas, para que este sedimento no me afecte cuando yo llevo agua potable, o para agua potable no afecte ese sedimento a la calidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, ya aquí mismo podemos manejar a nivel de cuenca, podemos sostener a través de estructuras, podemos manejar a través de otras estructuras de acá para eliminar sedimentos. También podemos acá a través ya de quitar la turbidez de esta situación, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes todo el proceso que se puede ir haciendo, pero para esto necesitamos exactamente saber sus propiedades y qué elementos están construidos los, en este caso, los sedimentos, ¿cierto? Bien, entonces la definición en este caso dice, definición, son partículas procedentes de las rocas, ¿no es cierto? En este caso los sedimentos o suelos, y que son acarreadas por las aguas de los escurrimientos y por el viento. ¿Sí? Escurrimientos, en este caso, hablamos de lo que es la erosión hídrica, ¿no es cierto? Por eso estamos, lo que hemos estudiado nosotros inicialmente es la erosión hídrica. Y ahí tenemos incluso un mapa de erosión hídrica que ustedes ya tienen que plantearme, en este caso, la cuenca que van a hacer. Creo que les di plazo hasta ahora, no me acuerdo, ¿sí? Los que me den la cuenca, el punto de estudio, yo los apruebo y ya pueden comenzar a trabajar su proyecto final, ¿no es cierto? Otro proyecto que podríamos hacer, por ejemplo, yo que sé, es el estudio para un puente, pero eso lamentablemente vamos a ver al final prácticamente, entonces no van a alcanzar a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Por el momento, pero cuando estamos en la universidad podemos hacer algún tipo de estudios con muestreos en sitio y sacar en este caso lo que son las curvas granulométricas y obtener en este caso lo que son el D50, D30 y cantidad de sedimentos de suspensión, por ejemplo, podría ser. Pero no podemos hacer en este momento, vamos a hacer lo que podamos nomás con la materia que damos, ¿sí? Bien, entonces acá también hablamos del viento. Son dos factores primordiales que inciden mayormente, yo diría, en este caso, en la producción de sedimentos. ¿Cuáles son las fuentes? Aquí hablamos de las fuentes. Hay dos fuentes, ¿no? De las fuentes naturales y las fuentes artificiales. ¿Sí? Las fuentes naturales, estamos hablando aquí de erosión de la superficie de la tierra. Exactamente por eso yo había definido lo que es en este caso la erosión ¿dónde? En la cuenca, ¿cierto? Erosión debido al viento, transporte eólico y la lluvia. Entonces, es transporte por erosión superficial. Aquí hablamos de esto, el recorrido que tiene que llevarse hasta llegar al punto donde yo necesito hacer mi estudio, ¿no es cierto? Puede ser que esté acá, cierro de cuenca aquí, y aquí hago el estudio, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber en qué punto de la cuenca, en qué punto del río estoy haciendo, voy a construir mi obra y tengo que hacer ahí el estudio, y saber qué cantidad de sedimentos llega hasta acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues muy importante también, no solamente para fijar una obra hidráulica, no solamente en función de lo que es la geología del sitio, sino también, en este caso, cómo está la cuenca intervenida. Y cuando yo hago un estudio hidrológico, lo primerito que hago es hacer la inspección de la cuenca. ¿Sí? Inspección de la cuenca, saber cómo está la cuenca intervenida. Por ejemplo, anteayer fui a hacer una inspección para presentar una propuesta de estudio para lo que es un proyecto Riego Patate. Entonces, yo salí de acá a 6 de la mañana a Patate y fui a las cuencas donde van a captar el recurso hídrico para el proyecto de riego y me recorrí prácticamente una parte de la cuenca y observé exactamente qué parte estaba ya intervenida, en este caso con sembríos, había castro y demás, y qué parte era páramo. Entonces ya tengo la idea de cómo está la cuenca y qué cantidad de sedimentos más o menos puede acarrear. ¿Sí? Entonces, así mismo ustedes tienen que hacer cuando están en la parte ya práctica profesional, ¿cierto? Bien, erosión de causa principal. Entonces, ustedes pueden ver ya dos partes o fuentes de erosión de la cuenca, que estamos acá, y la otra es la erosión de causa principal y sus tributarios, o sea, ya nos causas.
Entonces, esos dos valores son los que predominan, en este caso, en el carreo de sedimentos hasta el punto de estudio. Siempre llamo yo el punto de estudio. Ese es mi término prácticamente que utilizo. Otros dicen el punto, de pronto, el cierre de cuenca, lo que sea, ¿no? Si cierre de cuenca es cuando, por ejemplo, las esmeraldas en el mar, ese sería el cierre de cuenca. Pero si yo estoy haciendo un estudio más acá arriba, para mí es punto de estudio, bueno, ya, eso es lo que yo defino y creo que está bien definido, ¿no? Bien, los causas en este caso la erosión, las causas principales son tributarias provocada ¿por qué? Por la potencia de la erosión. Este término acordarán ustedes potencia, ¿por qué? Porque hay muchos autores que trabajan específicamente en función de del esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante, que quiere decir que aquí está el río, ¿cierto? Aquí están los sedimentos, ¿no es cierto? En la base, ¿no es cierto? Aquí está el nivel del río. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que hay un esfuerzo, en este caso cortante, que trata de levantar los sedimentos, que sería en este caso el estado subcero. ¿Sí? Esfuerzo cortante. Y también hay un esfuerzo cortante que se opone a que estos sedimentos sean removidos, que es un estado subcero. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, hay dos esfuerzos. El esfuerzo de los sedimentos, en este caso, y esto, ¿no? Y que nosotros en canales de tierra habíamos definido aquí específicamente que es el ángulo phi. ¿Se acuerdan ustedes? El phi que era el ángulo reposo del material, ¿cierto? Para hacer lo que sea en el caso, lo que es taludes, en el caso de nosotros, para definir los taludes de los canales trapezoidales cuando diseñamos canales en tierra, ¿cierto? Entonces, muchos autores trabajan con esta fórmula, que es la fórmula que vamos a ver en este caso, la Shields, que ya dijimos en hidráulica general, ¿sí? Pero también otros autores pues, trabajan con lo que es la potencia, por si acaso, ¿no? Potencia erosiva. Por eso les pongo ese término ahí, ¿no? El flujo. Lo que ocasiona cambios de su perfil longitudinal, sección transversal, por supuesto, y supone en planta. Si todo esto causa deformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El río, por más que en el tiempo, pongamos que un río joven pasa un río, digamos, digamos yo que sé, adulto y un río viejo, a pesar de ser un río viejo, pero en el tiempo seguirá cambiando su morfología, pero aunque sea mínima, pero cambiará, ¿sí? Aunque sea mínima, cambiará. Si bien es cierto, puede llegar llegar a obtener su línea de equilibrio. ¿Qué quiere decir la línea de equilibrio? No es más que la línea en la cual, en este caso, entre lo que es el proceso de sedimentación y el proceso de erosión prácticamente está en equilibrio, ¿no? Eso quiere decir una línea a partir de eso, ¿no? En equilibrio. Pero siempre habrá ciertos ligeros de cambio, especialmente cuando existen los concebidas, digamos, digamos, avenidas, ¿no? Avenidas en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando en este caso lo que es el material que arrastra las aguas en función de su pendiente y esa cosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos un grafiquito que vamos en este caso, aquí vean, parte alta, ¿no es cierto? Especialmente estoy hablando yo de la precipitación, que es la parte primordial, que es el causante inicial de la erosión, ¿no es cierto? Hay erosión laminar. Aquí hay un escurrimiento superficial, un microcanales, en este caso, microcanales que habíamos, por eso vimos un poco los tipos de erosión, ¿no es cierto? Concentración en cárcavas y concentración ya en canales. Entonces, ese tipo de erosiones, todo esto, ¿a dónde va? Exactamente va hacia la parte baja, en este caso, donde es la zona de depositación. ¿Sí? Aquí se deposita y existe lo que se llama el proceso de aterramiento o proceso también de asolvamiento, ¿no? Hay términos, hay sedimentación, aterramiento o asolvamiento. Son esos términos que nosotros utilizamos en este caso, ¿no es cierto? Para nuestros estudios, ¿sí? Esto es tomado de una fuente de la Universidad la Politécnica de Madrid, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta ahí, no? Creo que es fácil esto y ya. Fuentes artificiales, ¿no es cierto? Ahora, en las fuentes artificiales, de pronto es lo que a veces más causa destrucción de la cuenca y la mayor cantidad de sedimentos puede proceder. Si bien es cierto, bueno, son muy puntuales, pero más mayor cantidad. Como ustedes pueden ver estas fotografías, aquí estamos hablando vías, aquí estamos pues minería, ¿no es cierto? Acá también minería en los ríos, sacando sedimento, digamos, material de construcción y todo lo demás. Entonces, todo esto contribuye que digamos, contribuye a aumentar los sedimentos de los ríos. Nos vamos a ver acá, destrucción de la vegetación, en que estamos dando en este caso lo que es la deforestación, ¿sí? ¿Para qué lo hacen? En este caso con fines de desarrollo industrial o urbano, lo que se hace en este caso el hombre, destruye la cuenca, ¿no es cierto? Para eso, justamente, son los planes de ordenamiento territorial que deben que, si bien es cierto, no podemos decir que no avance la población, porque ¿dónde vive?
pero tiene que ser bien planificada para que esa no cause, en este caso, deterioro de la cuenca. Obras de ingeniería, construcción de caminos, vías, ferias, presas, etcétera, ¿cierto? Volúmenes, materiales, etcétera. Entonces, esta es otra de las, en este caso, las fuentes artificiales de sedimentos, porque remueven el suelo. Luego vamos a explotación de canteras, minas y canteras, estamos hablando acá, ¿no? Miren, minas y canteras, ¿no es cierto? Que rompen, fracturan las rocas, suelos, producen cantidades de materiales en forma de partículas pequeñas de polvo. Desechos industriales, que más o menos podemos vernos jugando aquí, ¿no es cierto? Desechos industriales, que también son los materiales demostrados de baja y son arrojados directamente a los ríos y lagos. Entonces, más o menos esto es un resumen que podemos ver, en este caso, fuentes de sedimentos, que son fuentes naturales y fuentes artificiales. Natural específicamente, más causado por ¿cuál? Por la, en este caso, por la lluvia y por el viento, que son los más predominantes, sin descartar lo que son la parte glaciológica y todos otros elementos más, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Si bien es cierto, es una parte teórica, pero es muy fundamental entender estas cosas. ¿Para qué? Para atacar el problema, ¿no es cierto? Puede ser que yo tenga cantidad de sedimentos, pero saben que yo estoy atacando arriba, reforestando, mientras tanto acá la minera está haciéndome pedazos y yo, todos los sedimentos están yendo para acá abajo, ¿cierto? Entonces tengo que pedir a estos señores que exploten material con normas ambientales y todo lo demás, capaz que no cause este tipo de problemas de aguas de abajo. Simplemente eso tiene que ser, para eso están las normas ambientales que debe llegar, en este caso, deben aplicar estos señores, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ahora sí vamos a entrar un poquito, ya vamos entrando en el tema, vamos a ver lo que es la clasificación de los sedimentos, ¿sí? La clasificación de los sedimentos. ¿Cómo se clasifican los sedimentos? Aquí está exactamente dentro de lo que es la hidráulica fluvial. Entonces tenemos dos clasificaciones en este caso. Generalmente nosotros llamamos como cohesivos y no cohesivos. Así como, por ejemplo, en la hidrología, nosotros para determinar el método del SCS, ¿no es cierto? Utilizamos cuatro tipos de suelos, ¿no es cierto? Para nosotros, ¿no? Porque al final en la edafología hay N cantidad de suelos, ¿no es cierto? O sea, y además los términos en este caso, las arcillas son bastante complicados, endebles, no sé cómo, no sé cuánto. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, hay solo A, B, C y D, 4 suelos, ¿no es cierto? Hablamos de hidrología. En el caso de acá de sedimentos, estamos hablando de dos tipos de sedimentos, que son los cohesivos y los no cohesivos. Y vamos a ver qué es un cohesivo y qué no es cohesivo. Y siempre vamos a estar hablando de eso, por favor, ¿no? De eso vamos a estar hablando. Inclusive, cuando nosotros vamos a tomar las características, cada uno de estos tiene características muy, en este caso, muy particulares por cada uno de ellos, ¿sí? Y además, para obtener sus características muy particulares, cada uno tiene diferente metodología para obtenerlas, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a ver incluso, también se clasifica de acuerdo a su diámetro, en este caso, en cuanto se refiere a los sedimentos no cohesivos y cohesivos, a partir de un diámetro tal hacia abajo, suelos, en este caso, cohesivos. Y es a partir de ese diámetro hacia arriba, en este caso es me parece que es 0.003, me parece, bueno, después veo, no me acuerdo bien, a partir de eso de diámetro sedimento. Bueno, vamos a ver de este caso. Entonces, aquí es suelo no cohesivo o friccionante, también se llama o friccionante, ¿sí? No cohesivo o friccionante. Fíjense, en este caso, alguien me había dicho que eran las gravas y las arenas, específicamente, ¿sí? Entonces, estos son los suelos no cohesivos. Y esto encontramos bastante, ¿no? Especialmente material aluvial en los ríos, ¿sí? Entonces, esto se llama, en este caso, es un material granular, ¿no es cierto? Que está construido por granos gruesos o partículas sueltas como las gravas y las arenas. Siendo el peso de las partículas quien se opone la fuerza terrestre de los sedimentos. En este caso, digamos, esto es la corriente. ¿Sí? Y vamos a la siguiente parte, que sería el suelo cohesivo. Prácticamente son arcillas, ¿no? Son las arcillas. Muy granular, muy fino, ¿no? Pues para obtener las propiedades de arcillas, aplicamos otros métodos en laboratorio para obtener las propiedades de los suelos no cohesivos o otra metodología, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, dice la fuerza de cohesión mucho más grande que el peso de cada grado, por lo que se opone la fuerza de corriente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando existe en este caso las arcillas prácticamente están bien compactadas, prácticamente es más complicado que se muevan, ¿no? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, cuando nosotros un poco hablamos de resistencia al suelo, cuando hacemos una obra hidráulica, nosotros, por lo general, estas como son suelos duros, podemos cimentar sobre esos suelos con más facilidad. En cambio, sobre las gravas y arenas es más problemático cimentar.
Hay que hacer obras de ¿qué? Pues hidráulicas con mejoramiento de suelo, como tenemos que hacer, ya solamente sabiendo la granulometría en este caso del sitio, ¿no? Entonces, esto también, todo esto no solamente vamos a ver lo que es sedimento, también, sino también las propiedades se utilizan especialmente para lo que es resistencia del suelo a la presión, en este caso por el peso de la estructura, ¿cierto? También vamos a ver por el lavado hidráulico que existe, ¿no es cierto? Y la cantidad de sedimentos también que en el caso que a nosotros nos interesan dentro de lo que es la materia de hidráulica aplicada. Bien, ¿alguna pregunta a través de hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos todo bien? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, las características, así entramos un poco a hablar de las características de los sedimentos, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los sedimentos y su medición? Primero, nosotros tenemos que conocer lo que es el tamaño de la partícula. Eso es muy importante, ¿no? El tamaño de la partícula y está definido específicamente por cuál, lo que son los diámetros, en este caso. Ya vamos a ver, hay diferentes tipos de diámetros que nosotros debemos conocer y saber con qué tipo de diámetros nosotros calculamos en cuanto se refiere a la medición de sedimentos. La forma de la partícula también juega un papel importante, especialmente cuando nosotros hacemos un tamizado y la forma de la partícula, si es redonda, si es regular o si es muy irregular o puntiaguda, tiene sus formas de comportamiento, ¿no es cierto? Y de esto también la tercera propiedad es yo diría la principal, todas son principales, ¿no? Pero al final esta es la que nosotros utilizamos para diseños, que es la velocidad de caída o también la velocidad de sedimentación. No sé si se acuerdan ustedes, cuando nosotros diseñamos el BS, ¿no? O sea, sedimentación, ¿no? O también a veces otros ponen también como un término de W sub 0, también se pone, hay algunos términos que hacen, pero yo le pongo también, o también hacen WS, ¿no? Así. Entonces, ¿qué implica esto? La velocidad de sedimentación o velocidad de caída de las partículas. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando diseñamos la bocatoma, en este caso el desalenador? Calculamos nosotros en función, la longitud del desalenador, ¿se acuerdan? Estaba en función de ¿qué? De la velocidad de sedimentación. Exactamente. ¿Sí? Y aquí calculamos con algunas fórmulas, entre esas estaba, por ejemplo, las fórmulas de Shield, ¿no es cierto? Había las fórmulas bueno, unas 5 o 6 fórmulas calculamos, ¿no es cierto? Y después corregimos las fórmulas y después definimos exactamente la velocidad de sedimentación. Y con esto calculamos la longitud del acelerador. Es decir, si bien es cierto, teníamos este ancho, pero no sabíamos cuál es la longitud de esta longitud. Entonces, miren ustedes, esto, ¿de dónde se obtiene esta velocidad de sedimentación que nosotros calculamos, ¿no es cierto? ¿De dónde se obtiene? Se obtiene exactamente de esto, del estudio de propiedades de los sedimentos. ¿Sí? Y para esto estaba en función de qué está esto, en función del diámetro de los sedimentos, porque en la sedimentación vamos a ver después, vamos a ver, no, está en función, en este caso, del diámetro del sedimento, está en función de la temperatura del agua, está en función de la viscosidad cinemática y un factor que se llama el CD, que es el coeficiente de Ford. Sí, más o menos, ¿sí? Que vamos a ver nosotros, ¿sí? Bien. La distribución de los tamaños de sedimentos, también es importante esto. La distribución quiere decir cómo se encuentran distribuidos los sedimentos, en este caso en un río, ¿no? La distribución puede ser en este caso, pues si yo tengo el río acá, pues en la altura, en este caso, cómo se encuentra distribuido. O sea, parte baja, parte media y la parte alta. ¿Cómo se encuentran distribuidos los sedimentos? ¿Sí? ¿Dónde está mayor cantidad de sedimentos? Vamos a hacer también una comparación entre la curva, en este caso, sería en este caso, la curva de concentración de sedimentos, ¿sí? Versus la curva, en este caso, de velocidad, ¿sí? Curva de velocidad. Vamos a ver que prácticamente las dos curvas son inversas, ¿no? Vamos a ver que son inversas. Bueno, eso haremos casi en el penúltimo capítulo sobre esas cosas. Ahí tenemos ejercicios y toda esa cosa para nosotros poder calcular y ver estas cosas, ¿sí? Bien, pues esas son las distribuciones de los sedimentos. ¿Cómo se distribuyen los sedimentos en causa? En la parte del fondo. También a partir de qué valor desde el fondo del río es considerado sedimento de suspensión y a partir de qué valor de H, en este caso sería, ¿no es cierto? De H, porque sería esta altura H, sería considerado como sedimentos de fondo, ¿sí? ¿Y cuál es la mayor cantidad de sedimentos? En este caso, ¿con qué tipo de datos, sedimentos nosotros decíamos una obra hidráulica? ¿Será con sedimentos de fondo? ¿Será con sedimentos de suspensión? Vamos a ver, ¿cierto? Y si ustedes pueden ir acordándose lo que diseñamos la bocatoma, pues van a ver que ya van a decir, no, con este tipo de sedimentos nosotros diseñamos, ¿ya?
Bien, también vamos a ver lo que es el peso específico de los sedimentos, ¿cierto? Específico, en este caso, hablamos de esto, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿esto en función de qué? Está en función de la temperatura, por favor. También de la temperatura del agua, está esto, ¿no? El peso específico. Y también vamos a hablar acá de la densidad. La densidad del agua, ¿no es cierto? También vamos a ver lo que es la densidad del agua. A veces trabajamos con esto. Pues aquí hablamos de la densidad relativa, el peso específico relativo, y todas esas cosas, y el valor de la densidad, en este caso, para qué tipo de material vamos a trabajar, cuál es el material más abundante en el universo, que se adopte inicialmente, y luego, pues, si queremos un poco más profundos, qué tipo de estudios hacemos y cómo determinamos eso, ¿no? La porosidad, si bien es cierto, esto más, vamos a ver como una propiedad, sí, pero esta propiedad de porosidad más se utiliza, ¿dónde se utiliza más en suelos, en la ingeniería civil, sí, porque ahí nosotros calculamos lo que es el factor de poros, sí, porque nosotros al cimentar una obra necesitamos saber si en este caso, si el suelo es totalmente estable, ¿no es cierto? Y la cantidad de poros, porque al cimentar la obra, ¿qué pasa? Que sus poros van a cerrarse, ¿no es cierto? Entonces, los poros es una situación, en este caso, de pequeñas aberturas que internamente en el suelo ahí están, y hay poco de aire, y circula el agua, todo lo demás. Entonces, eso también nos interesa saber en cuánto se va a porosidad. Y la cohesión es otro de los temas que nos vamos a ver, que sería en este caso, está relacionado a lo que son, ¿qué? Materiales que dijimos precisamente, o suelos, o sedimentos, en este caso, cohesivos, ¿no es cierto? Dijimos que son cohesivos, y los no cohesivos. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, vean, por eso hablamos de cohesión aquí. Y los no cohesivos. Entonces, todas esas son las propiedades, son las principales, por si acaso no. Ahora, claro, aquí hay más propiedades, pero, o sea, que no son muy relevantes, ¿no? No son muy relevantes, pero que posiblemente en ciertos estudios que hacen, por ejemplo, para determinar lo que es iniciación del movimiento, una partícula, todas esas cosas, utilizan estos otros conceptos que a veces no tienen una, digamos, una contestación física, sino más bien solo teórica, pero utilizan para calcular ciertas propiedades de los sedimentos, ¿sí? Porque al final todo esto llega a determinar a través de fórmulas ya establecidas, preestablecidas para llegar a eso, ¿sí? Eso sí hay, o sea, vamos a ir viendo, pero eso ya veremos por cada autor que dice, por ejemplo, tal autor dice esto y calculamos. Por ejemplo, hay lo que se llama el diámetro equivalente, ¿sí? Que de pronto no es algo medible, pero calcula un diámetro equivalente para llegar a tener lo que es en este caso la iniciación del movimiento, exactamente, ¿cierto? Bueno, entonces, esto más o menos. Continuamos. Vamos a ver acá nuestras propiedades, continuamos, ¿no es cierto? Lo que son las relaciones, yo ya un poco ya había hablado de esto, lo que es la relación entre pesos y volúmenes. Es muy importante, ¿no? Saber cuánto suelo, pues vamos a ver cuánto tiene digamos, caso de materia sólida mismo como suelo, o como sedimento en este caso, cuánto de aire tiene y cuánto de agua tiene. Si hay prácticamente tres pesos y tres volúmenes, que al final da el volumen total del sedimento, ¿cierto? Sí. Luego van a hacer instrucciones también de las partículas, ya dijimos, ¿cierto? La velocidad de caída, el ángulo de visión interna de reposo. Esto ya vimos en este caso en hidráulica general, ¿no es cierto? El ángulo de visión interna de reposo, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a ir viendo poco a poco acá. Ya. Ahora sí, antes de ingresar específicamente a hacer ningún tipo de cálculo, tenemos que ver los sistemas de unidades. Por eso decía, aquí trabajamos con dos sistemas de unidades en lo que es sedimento, ¿sí? Sistemas de unidades que es el sistema técnico y el sistema internacional, ¿sí? Exactamente. Entonces, el más usado digamos, el sistema técnico es el más usado en medio de la hidráulica, ¿sí? Más usado. Este sistema se basa en el sistema MKS absoluto. Si han de acordarse ustedes, ¿cierto? Eso, ¿no? Bien. Pues prácticamente vamos a ver en este caso lo que es la magnitud, dimensión y unidad. Magnitud, dimensión y unidad. Aquí hacemos la comparación. Por ejemplo, la unidad de fuerza, y acá en lo que es sistema técnico, hablamos de unidad de fuerza. Acá hablamos de unidad de masa. Solo varía prácticamente en la unidad de fuerza, ¿no? Porque aquí longitud es longitud, y las dimensionales de la longitud es lo mismo, metro, segundo, tiempo, segundo, segundo. Entonces, solo lo único que varía es ¿cuál? La unidad de fuerza y acá masa, ¿sí? Fuerza y masa. Pues aquí fuerza la unidad sería kilogramos fuerza,
¿sí? Y acá es kilogramos más, nada más. Entonces, esto simplemente, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza, en este caso, como dije, en la primera mitad del sedimento va a utilizar bastante estas fotos, el sistema técnico. Luego, ya finalmente también utilizaremos el que es el sistema internacional, ¿cierto? Que todo eso sí lo manejamos, todo el mundo manejamos el sistema. Bien. Ya. Entonces vamos a ver, el primer parámetro sería la densidad que yo había manifestado, ¿no es cierto? La densidad, ustedes saben, es el término de la densidad, ¿no es cierto? Este ρ. La densidad es igual a ¿qué? Es igual a masa sobre volumen, conocemos todo el mundo, que es la fórmula que hemos aprendido todo el mundo, hemos aprendido desde el colegio, ¿no es cierto? En el sistema internacional está indicado como las unidades y en el sistema técnico también las unidades. Aquí está la unidad de masa y aquí unidad de fuerza, ¿sí? Y estamos las dimensiones de caso de las unidades, ¿no es cierto? Aquí estamos sistema internacional, sistema técnico. El P específico, que igual vamos a ver nosotros, lo necesitamos mucho. Esto, toda la vida hemos trabajado con P específico, toda la vida, ¿sí? Entonces, inclusive, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto es el P específico del agua? ¿Saben? ¿Quién sabe? Normalmente, el que se utiliza, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda, mejor dicho? ¿Saben? Saben. Si no, que no se pueden acordarse, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el P específico del agua? NPI. Pero están calladitos. Oye, los muchachos de hidráulica general, seminario, verán, ellos actúan durísimo, verán. Ustedes son los únicos que no actúan. Y son de último nivel. Son el séptimo nivel, verán. Aunque ustedes no crean, los muchachos de otros están preguntando, están actuando. Les pregunto, inmediatamente responden. Uno que otro de pronto no, pero ¿alguien sabe cuánto es el peso específico del agua? Aunque sea equivóquese, digan. El 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Exactamente. Ahí está, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Es todo, ¿cierto? Ya, entonces eso es el que utilizamos, pero yo un poco, si te quiero decir que me conteste, conteste bien, sería bajo qué temperatura. Exactamente. Eso ya también han aprendido, ¿no es cierto? Desconocen a qué temperatura específicamente se toma como base esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije, todos estos valores dependen de la temperatura. Si baja la temperatura, va a tener otro valor. Si sube la temperatura, va a tener otro valor. ¿Sí? Quédame. Ya. Queda pregunta de examen. Entonces, peso específico es igual a peso sobre volumen. Aquí está peso sobre volumen, sistema internacional y sistema técnico. ¿De acuerdo? Ya. Aquí vamos a ir un poco ya entrándose a las relaciones entre los dos, en este caso. Aquí está, mire. Dice, el peso específico del agua varía también con la temperatura. En este caso hablamos 4 grados centígrados. Aquí está. Varía con la temperatura. Ya vamos a ver. Entonces, es para 4 grados centígrados, vamos acá. El P específico es igual acá. Es a la densidad por la gravedad. Sí, nosotros podemos, o sea, si es que ustedes toman esto, ¿no es cierto? Decimos, a ver, densidad es igual a, ¿cuál es densidad? Es peso sobre volumen, ¿no es cierto? Peso sobre volumen, ¿sí? Y la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Así, la densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces yo puedo, ¿a qué es igual el peso? ¿A qué es igual el peso? ¿Saben qué es el peso? Es masa por gravedad, ¿cierto? Peso es igual a masa por gravedad. Física, ¿se acuerdan? Si yo reemplazo aquí, el específico va a ser masa por gravedad y sobre volumen. Y en este caso, ρ va a ser igual masa, en este caso pongo m sobre volumen. ¿Sí? Entonces aquí tengo masa. Entonces yo puedo despejar de esto y reemplazar acá y tener en este caso sacar el P específico directamente ya como densidad por gravedad. ¿Sí? Entonces eso es lo que de esa manera se obtiene esta fórmula de acá, que estoy indicando acá. ¿Sí? Entonces simplemente con las unidades que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces de ahí puedo continuar, ¿no es cierto? Entonces acá específico 1000 kilogramos fuerza, exactamente ahí sí mismo. Sistema técnico, lo otro es en cambio el sistema internacional, newtones por cada metro cúbico. En cuando es 9.9810 newtones por cada metro cúbico o 9.8
81 kilonewtones por metro cúbico, sistema internacional, ¿sí? Entonces, estas dos cifras también hay que saber diferenciar, por si acaso, ¿no? Lo estamos tomando en función de qué? En función de esta fórmula que acabé de mostrar acá, ¿no es cierto? Entonces, obtengo esta otra fórmula de aquí, directamente, y acá está el sistema técnico, y más fuerza, que estábamos por metro cúbico, 1000, ¿sí? Entonces, el sistema del otro, en cambio, es 1810, ¿sí? Exactamente. Bien. Entonces, todo esto vamos a ir craneando, ¿no es cierto, muchachos? Ya. Aquí verán, señores, justamente quiero... Ya. Este cuadrito está en el material de por si acaso, ¿no? Esto está en cualquier libro de hidráulica de sedimentos, pero sacado yo también igual de las publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, en este caso, las magnitudes, símbolos y unidades más utilizadas en hidráulica fluida. Todo lo que se utiliza en hidráulica fluida. Entonces, aquí estamos sistema internacional y sistema técnico, ¿sí? Dimensión, unidades. Dimensión, en este caso que estamos viendo, fuerza, longitud, tiempo, superficie, volumen, ángulo plano, todo eso, velocidad, aceleración, gasto, todo, ¿sí? Aquí gasto unitario, gasto unitario, cinemática, viscosidad cinemática, todo eso vamos a utilizar. Esta velocidad U acá, pero también aquí lo que nos sea de corte, después U asterisco, toda esa vaina, pues todo eso vamos a utilizar. Entonces, todo esto está dado que tanto en el sistema internacional como en el sistema técnico de medidas, ¿cierto? Exactamente. Y aquí está indicado también en este caso, las equivalencias, ¿no es cierto?, de tal cosa a tal cosa, ¿no es cierto? Está puesto aquí.